Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las primicias que no encontrarán en ningún otro lugar. Hoy, tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones, y que finalmente vamos a desentrañar para ustedes en esta entrega exclusiva. Sí, como ya lo habrán leído en el título, hoy vamos a revelar los secretos de Atai y Sereni. Prepárense porque lo que viene es pura adrenalina informativa. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de revelaciones, les pido un favorcito que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido así de impactante. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse que está por ahí abajo, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Es totalmente gratis y nos dan un empujoncito enorme. Ahora sí, ¿están listos? Porque la relación entre Atai Ulusoy y Sereni y Sarkaya ha sido un enigma para muchos. Desde que trabajaron juntos en Medcezir, una serie que conquistó a medio mundo, la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardían con cada foto y cada mención. Pero, ¿era solo una química de pantalla o algo más profundo? Durante años mantuvieron un perfil bajo, negando cualquier tipo de relación sentimental más allá de la amistad profesional, o al menos eso decían. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Cada aparición pública, cada coincidencia en eventos, cada pequeña pista era analizada con lupa por los seguidores más devotos. Y es que, seamos sinceros, formaban una pareja de ensueño. La elegancia de Sereni y el carisma y la presencia imponente de Atai, era imposible no shippearlos. Hemos estado investigando, buceando en fuentes cercanas, analizando cada detalle que ha salido a la luz, y hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa. Prepárense porque vamos a desgranar los momentos clave que nos llevaron a pensar que algo más grande estaba sucediendo entre estas dos estrellas turcas. Recuerden que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, y por eso hemos dedicado tiempo a recopilar información verificada y a contrastarla. Primero volvamos a Medcezir. Esa serie no solo catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para los rumores. La forma en que se miraban, la complicidad en las escenas románticas, la manera en que se defendían mutuamente ante la prensa, todo hacía pensar que su conexión trascendía la ficción. Incluso después de que la serie terminara, seguían siendo vistos juntos en ocasiones. Se decía que mantenían una amistad muy estrecha, pero las fotos y los encuentros casuales en la vida real, cada vez más frecuentes, hacían sospechar lo contrario. Los paparazzi los capturaron en diversas ocasiones, a veces cenando juntos, otras saliendo de los mismos lugares, siempre con una sonrisa y una actitud reservada que alimentaba aún más el misterio. Uno de los puntos álgidos de estos rumores llegó cuando se les vio de vacaciones juntos. Varios medios de comunicación turcos informaron sobre un viaje que realizaron a la isla de Bozcaada. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Atai y Sereni disfrutando de la playa y la compañía mutua. Las redes sociales explotaron. Para algunos, era la confirmación definitiva de que eran pareja. Para otros, solo amigos disfrutando de un merecido descanso. La falta de una declaración oficial por parte de ellos dejaba la puerta abierta a todas las interpretaciones. Y es que cuando eres una figura pública tan relevante, cada acción es escrutada y analizada hasta el último detalle. Pero no todo se quedó en Medcezir y las vacaciones. A lo largo de los años ha habido momentos sutiles, gestos que para los observadores atentos no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, en entrevistas, ambos se referían el uno al otro con mucho respeto y admiración, destacando las cualidades profesionales del otro. Si bien esto podría interpretarse como un simple compañerismo, muchos vieron en esas palabras un cariño subyacente, una complicidad que iba más allá del ámbito laboral. Además, se rumoreaba que habían mantenido relaciones sentimentales intermitentes a lo largo del tiempo, lo que explicaría por qué, a pesar de las apariencias, nunca hubo una confirmación oficial sólida. Quizás estaban intentando proteger su relación de la vorágine mediática, algo comprensible dada la intensidad con la que se sigue a las celebridades en Turquía. Uno de los aspectos más intrigantes es la forma en que siempre han logrado mantener un aura de misterio. A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo que publican constantemente fotos juntos y comparten cada detalle de su vida privada, Atai y Sereni siempre han sido mucho más reservados. Esto, lejos de apagar los rumores, los ha avivado.
La gente siempre quiere saber más cuando no se les da la información completa. Y esa reserva, esa protección de su privacidad, podría ser interpretada como una señal de que su relación era, y quizás sigue siendo, algo muy especial y valioso para ellos. Ahora hablemos de las teorías y los supuestos romances paralelos que han surgido alrededor de ellos. Es normal que al ser dos de los actores más deseados de Turquía, siempre se les relacione con otras personas. Ha habido rumores de que Atay ha estado saliendo con otras actrices, y que Serenay también ha tenido sus romances. Sin embargo, curiosamente a menudo las pruebas presentadas para estos otros romances han sido menos sólidas, y muchos seguidores continúan vinculándolos sentimentalmente. Esto nos lleva a pensar que la conexión que se percibe entre Atay y Serenay es tan fuerte que incluso cuando se les atribuyen otras parejas, la gente sigue teniendo esa espinita clavada, preguntándose si realmente están juntos o no. Hemos analizado entrevistas, hemos buscado declaraciones, hemos revisado publicaciones de fans y medios de comunicación, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes. Parece que la relación entre Atay y Serenay ha sido, y sigue siendo, un tema complejo y fascinante. Si bien nunca hubo una confirmación explícita y pública de un romance duradero, las evidencias circunstanciales, las coincidencias y la química innegable entre ellos han alimentado las especulaciones durante años. Es posible que hayan tenido una relación, que hayan pasado por altibajos, o que simplemente hayan mantenido una amistad excepcionalmente profunda y privada. Lo que sí es innegable es que la conexión entre ellos ha capturado la imaginación del público y ha generado un interés que perdura hasta hoy. En resumen, hemos explorado cómo la química en Medcezir encendió la chispa de los rumores, cómo los avistamientos públicos y las vacaciones juntos alimentaron aún más las especulaciones, y cómo su reserva y privacidad han mantenido vivo el misterio. Hemos visto cómo a pesar de los supuestos romances paralelos, el público sigue teniendo una debilidad especial por la idea de Atay y Serenay juntos. Y hasta aquí llegamos con las revelaciones exclusivas de hoy sobre Atay y Serenay. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros recopilar toda esta información. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las especulaciones y las pistas que nos han dejado estas dos estrellas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más interesantes y a traerles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Atay y Serenay alguna vez estuvieron juntos? ¿Qué opinan de su química en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que aportamos algo de valor a su día, no duden en regalarme un buen asterisco me gusta. Eso nos indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda estar interesado en este tema, así llegamos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo y no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos.